Me llamo Laura. Tengo 26 años y una hija de 4 años, Carol. Conocí a Daniel, mi esposo, cuando estaba en la universidad. Una amiga nos presentó, y después de conocernos, comenzamos a salir y nos casamos justo después de graduarnos. Poco después, descubrí que estaba embarazada, y nació nuestra hija. El matrimonio y tener un hijo no formaban parte del plan, pero ahora soy feliz. Mi esposo es amable y muy confiable, y nuestra hija es tan adorable que no puedo evitar quererla. Vivimos una vida relativamente feliz, pero hay dos cosas que me preocupan. Una es sobre mi hija. Solo tiene 4 años, pero a veces habla con personas que no están allí. Cuando le pregunto con quién está hablando, la persona con la que está hablando cambia. A veces dice que es una hermana mayor, y otras veces dice que es una niña pequeña. Sé que los niños a menudo crean amigos imaginarios, así que trato de pensarlo de esa manera, pero verla hablar con personas invisibles me pone incómoda. Hablé con mi esposo sobre si deberíamos llevarla al hospital, pero él dijo que probablemente solo es una amiga imaginaria y que deberíamos esperar y ver. Decidí seguir su consejo. La otra cosa es sobre mis padres. Todavía están en sus 50, relativamente jóvenes y no tienen ninguna enfermedad crónica, así que no me preocupa su salud. Lo que me preocupa es mi hermano y su esposa, que viven con ellos. Mi hermano, Ricky, tiene 28 años, 2 años mayor que yo, y recientemente se casó con una mujer llamada Paige. Ella se convirtió en mi cuñada, pero tiene una personalidad bastante difícil, lo que me preocupa por mis padres viviendo con ella. Es muy hermosa, y cuando la conocí por primera vez, pensé que parecía una modelo. Pero después de visitar a mis padres varias veces después del matrimonio, comencé a ver su verdadera naturaleza. Mis padres son personas amables y gentiles que evitan los conflictos, y quizás por eso, mi cuñada se aprovecha de ellos. Ella no trabaja y hace que mi madre haga todas las tareas del hogar. Además de eso, con frecuencia les quita dinero con el pretexto de una asignación. Supongo que se siente con derecho a la riqueza de mi padre, pero no puedo aceptarlo. Si fuera solo dinero y mis padres estuvieran de acuerdo, podría no interferir, pero me preocupa la salud de mi madre. Cada vez que la visito, se ve más pequeña y débil. Le dije a mi hermano que debería hacer algo al respecto, pero él respondió, mamá dice que está bien, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes algún problema con Paige? Eso solo empeoró las cosas, y no pude decir nada más. Además de eso, el gasto extravagante de mi cuñada llamó mi atención. Siempre lleva joyas de marca, pendientes, un collar brillante y anillos llamativos en sus dedos, ni 1 o 2 piezas. Cada vez que la veía, sus accesorios habían cambiado a algo nuevo. No dije nada, pero no pude evitar sentirme incómoda al respecto. Cuando la felicité casualmente, Paige, tu collar es precioso hoy, me miró con suficiencia. Tú todavía te vistes tan mal, dijo con desprecio. No me enojé, pero no tenía nada que responder, y no quería rebajarme a discusiones infantiles. Ay, me quedé sin café, suspiré, tratando de terminar la conversación. Ella le gritó a mi madre, que estaba lavando los platos en la cocina, yo lo haré. Quería decirle que lo hiciera ella misma, pero si decía eso, mi hermano probablemente volvería a arremeter contra mí. Levanté su taza y me puse de pie mientras ella se sentaba allí con una expresión de reina, sin decir ni una palabra de agradecimiento. Cuando llegué a la cocina, mi madre sonrió amargamente. Debes echarlos, dijo. Si esto continúa, te vas a derrumbar. Dije con exasperación, y mi madre parecía preocupada. Está bien, dijo. Y con Ricky y Paige aquí, la casa se siente más animada. ¿Qué está diciendo? Suspiré de nuevo ante sus palabras. No hay ningún beneficio para mi madre en vivir con ellos. ¿Debería hablar con ellos? Sabía que mis padres eran demasiado gentiles para enfrentarse a mi hermano o cuñada. Mamá solía ser más estricta cuando éramos más jóvenes, regañaba a mi hermano a menudo. Pero una vez que creció, en la escuela secundaria, ya no podía dominarlo físicamente y dejó de decir nada. Papá siempre había sido gentil y nunca había elevado la voz. Miré a mi madre encogida y pensé en el pasado. Amaba a mis padres amables y gentiles, pero en algún momento, desarrollé este extraño sentido del deber, sintiendo que tenía que protegerlos. Está realmente bien, me interrumpió mi madre, sonriendo de nuevo.
Esos niños están luchando financieramente, y si podemos ayudar aunque sea un poco, eso es suficiente para nosotros. ¿Por qué es tan desinteresada? Si rechazaba mi ayuda tanto, pensé que no debía presionar más. En lugar de quejarme con mis padres o mi hermano, desahogué todo con mi esposo. Él escuchó con una sonrisa al principio, pero con el tiempo también comenzó a preocuparse. Tal vez tu hermano y Paige deberían mudarse, dijo. Estoy preocupado por tus padres. Unos meses después, recibí una llamada de mi madre. Sonaba presa del pánico, y no podía entender lo que decía. Cálmate, ¿qué pasó? Intenté calmarla, y después de una respiración profunda, habló lentamente, tu padre, tiene cáncer. Y ya es terminal. Aparentemente, mi padre se había sentido mal durante un tiempo, pero se había mantenido callado para que no me preocupara. Ese día, finalmente descubrieron que tenía cáncer de páncreas, y no le quedaba mucho tiempo. Me quedé paralizada, incapaz de procesar las palabras. ¿Qué pasa? Mi esposo me miró con preocupación, pero ni siquiera pude responder. Me obligué a respirar profundamente, a calmarme y a organizar mis pensamientos antes de contarle todo. Él me frotó suavemente la espalda, susurrando que todo estaría bien, pero estaba abrumada por el miedo a perder a mi padre. Comencé a regresar a la casa de mis padres con frecuencia para ayudar a mi madre a cuidarlo. A pesar de las repetidas visitas al hospital, mi padre seguía deteriorándose, perdiendo peso hasta quedar reducido a piel y huesos. Mi madre se fue consumiendo junto a él, agotada por el cuidado. Mientras tanto, mi cuñada apenas se quedaba en casa, constantemente de compras o con amigos. Ver su estilo de vida despreocupado mientras mis padres sufrían me llenó de una rabia silenciosa. Mamá notó mi enojo. Detente, dijo. No provoques problemas. Su débil voz me hizo ceder, y me quedé a su lado hasta el final. Mi padre falleció menos de 6 meses después del diagnóstico. Su figura final era frágil y demacrada. Mi madre y yo nos aferramos a él, sollozando, lamentando no haber notado su sufrimiento antes. Pero el arrepentimiento no lo devolvería. Después de eso, todo se volvió frenético, y no hubo tiempo para absorber las consecuencias de perder a un miembro de la familia. El entorno zumbaba con conversaciones sobre el funeral y los arreglos futuros. Me moví con ajetreo en lugar de mi madre, quien no se separaría del lado de su padre. Mi hermano, el hijo biológico del padre, estaba hablando con la cuñada y no ayudó en absoluto, así que terminé haciendo todo sola. Honestamente, apenas recuerdo nada de esa época. Los vecinos y miembros de la comunidad apoyaron a mi madre y ayudaron, enseñándome qué hacer para un funeral familiar, lo cual fue un alivio. Mi hija se quedó con su esposo en la casa familiar, pero incluso mientras se aferraba al abuelo inmóvil y a la abuela llorosa, no parecía entender lo que estaba sucediendo. 3 días después de la muerte de mi padre, los preparativos para el funeral estaban completos. La noche del velatorio, mucha gente vino a presentar sus respetos, no solo personas de la compañía de mi padre, sino también jóvenes, superiores, el presidente, amigos e incluso empleados de otras compañías. La cantidad fue abrumadora. Fue la primera vez que me di cuenta de lo respetado que era mi padre, y lamenté no saberlo antes. Todos derramaron lágrimas, hablando suavemente a mi padre mientras miraban su rostro. Al ver eso, la tristeza se apoderó de mí, y no pude evitar sentirme frustrada, pensando que debería haber vivido más tiempo. Al día siguiente, se celebró la ceremonia de despedida, pero lo que dijo mi hija convirtió la triste ceremonia en algo aterrador. Al igual que el velatorio, se reunieron muchos asistentes, y la ceremonia prosiguió solemnemente. Mi hija, sostenida en los brazos de su esposo, de repente dejó escapar un pequeño «ay», se deslizó de su regazo e intentó correr hacia algún lugar. Carol, siéntate, le dije. Seamos silenciosos ahora, ¿de acuerdo? Evité que mi hija saliera corriendo y la puse en mi regazo. Aún así, mi hija apartó mis manos, intentando bajarse, así que la abracé más fuerte. Mamá, suéltame. El abuelo se despertó. Me quedé congelada por un momento, pero la ceremonia estaba en pleno apogeo, muchas personas recitaban sutras, turnándose para ofrecer incienso. Carol, el abuelo ya no se despertará, le dije. Va al cielo. Elegí cuidadosamente las palabras que una niña de 4 años pudiera entender, pero mi hija inclinó la cabeza, confundida. Está aquí. Está despierto.
Mira. Mi hija gritó fuerte, se escapó de mi agarre, se paró frente a mí y señaló justo encima del ataúd donde yacía mi padre. Instintivamente me giré para mirar, pero, por supuesto, no había nada. Carol, este es un momento importante, cállate. No pude evitar alzar la voz, frustrada por la negativa de mi hija a escuchar. Mi hija se sintió molesta porque estaba enojada, luego se retorció para liberarse de mi agarre y corrió hacia el lado de mi padre. Mi esposo la siguió apresuradamente, pero mi hija se quedó allí, sonriendo a algo sobre mi padre. Abuelo, ¿te despertaste, eh? Sí, ja, comenzó a hablar como si realmente le estuviera hablando a mi padre. La señora que mencionó mi hija debe haber sido mi cuñada. Reflexioné sobre lo que quiso decir con eso. ¿De qué estaba hablando mi hija? Curiosa, evité que mi esposo la detuviera y decidí escuchar. Carol, ¿qué dijo el abuelo?, pregunté. Dijo que hiciera que la señora soltara a la abuela de inmediato, dijo mi hija, señalando a mi cuñada con una mirada perpleja y hablando en voz alta. En ese momento, el canto cesó, y todos los asistentes se congelaron. Todos se volvieron para mirar a mi cuñada. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y su rostro gradualmente se volvió pálido. Carol, ¿puedes pedirle al abuelo más detalles?, pregunté. Sí, está bien, dijo mi hija, mirando hacia arriba de nuevo y continuando su extraña conversación, repitiendo lo que escuchó. La señora quería el dinero del abuelo y le impidió ir al hospital, y si esto continúa, la abuela también será el objetivo. Mi hija, que no debería saber esas palabras, las pronunció con claridad, haciendo que no solo yo, sino también mi esposo, mi madre y todos los asistentes se congelaran en su lugar. ¿Qué estás diciendo? Una niña así debe estar mintiendo. Mi cuñada señaló a mi hija y se rió fuerte, pero su pánico era obvio. Le di mi hija a mi esposo y caminé hacia mi cuñada, mirándola con furia. ¿Qué quieres decir con querer el dinero?, pregunté. La mano de mi cuñada, que había estado señalando, comenzó a temblar, y su sonrisa forzada se desvaneció rápidamente. Ah, mi madre de repente emitió un pequeño sonido, como si recordara algo. Cuando me giré para mirar, ella estaba mirando a mi cuñada con una cara pálida fantasmal. Podría ser, ¿qué estabas detrás de la herencia del padre?, preguntó. Ante esas palabras, mi cuñada se estremeció y volvió los ojos hacia mi hermano. Mi hermano parecía preocupado, evitando el contacto visual tanto con mi cuñada como conmigo. ¿Qué le impide ir al hospital?, pregunté. Una ira mezquina surgió en mi interior, dirigida a mi hermano y mi cuñada, que eran claramente culpables. Mi cuerpo temblaba, y mi cabeza palpitaba con el miedo de descubrir la verdad. El abuelo quería ir al hospital, pero la señora dijo que no era necesario, y si iba, ella no lo perdonaría, respondió mi hija, como respondiendo a mi pregunta. Eso es una tontería. Nunca haríamos tal cosa, exclamó mi cuñada. Creía que eran capaces de hacerlo, pero sin pruebas, no podía acusarlos directamente. Mientras luchaba con qué hacer, mi madre susurró de nuevo. Una vez, cuando le dije al padre que deberíamos ir al hospital, él dijo que no podía porque Ricky se enojaría. No entendí lo que quería decir. También por ti, agregó mi madre. Mis sospechas se solidificaron, y me moví hacia mi cuñada, pero mi esposo me detuvo. Espera, dijo. Todavía estamos en medio del funeral. Cálmate. De vuelta a la realidad, miré a mi alrededor y vi a los asistentes asustados susurrando entre ellos. Incluso mi hija parecía asustada. Al sentir la atmósfera tensa que me rodeaba, reflexioné sobre mi incapacidad para controlarme. Le dije a mi hermano y a mi cuñada que hablaríamos más tarde y continué con la ceremonia. Aunque la atmósfera se rompió, los asistentes terminaron en silencio de presentar sus respetos y se fueron. Más tarde, decidimos contratar a un abogado. Aunque la muerte de mi padre fue por enfermedad, mi hermano y mi cuñada seguían siendo responsables de que su vida se acortara. Le pedí al abogado que cortara todos los lazos entre mi hermano y mi madre accedió en silencio. El abogado explicó que la separación oficial no siempre es legalmente vinculante, pero podríamos solicitar que no haya más contacto a través del tribunal de familia. Mi madre también trabajó con el abogado para asegurarse de que su herencia no pasara a mi hermano después de su muerte. Aunque mi hermano y mi cuñada se resistieron al principio, finalmente confesaron todo a medida que su posición empeoraba.
Mi cuñada admitió que tenían grandes deudas y habían estado tomando dinero de mi madre. Cuando eso no fue suficiente, puso sus ojos en los bienes de mi padre. Al escuchar las conversaciones sobre ellos, no sabían la cantidad total, pero una vez que escucharon los bienes, lo atacaron de inmediato. Sin embargo, quitarse la vida con sus propias manos tenía el riesgo de ser atrapado, así que mientras se preguntaban qué hacer, mi padre comenzó a quejarse de sentirse mal. Pensaron que si simplemente no lo llevaban al hospital, su condición empeoraría y moriría por sí solo. Y si pudieran tomar los bienes que terminaron en manos de mi madre, creían que serían libres de usarlos como quisieran. Al escuchar esto, el abogado se sorprendió, su rostro se puso pálido. Pero la confesión fue escuchada en silencio sin más investigaciones. Gracias al abogado, se obtuvo una orden de restricción, pero las palabras que escuchó mi hermano y su esposa dejaron profundamente conmocionada a mi madre, proyectando una larga sombra sobre sus días. Las visitas con mi hija ocurrieron muchas veces, pero la sonrisa de mi madre había desaparecido, y había dejado de ir a su trabajo a tiempo parcial. A este ritmo, mi madre podría ser la siguiente en desaparecer. Al sentir esto, una conversación con mi esposo ocurrió de inmediato, y se tomó la decisión de llevar a mi madre a nuestra casa. «Mamá, ¿por qué no vendes este lugar y vienes a vivir con nosotros?», pregunté. «Sí», dijo, tal vez dándose cuenta de que no podía quedarse así, aceptó de inmediato, vendió rápidamente la casa y comenzó a vivir con nosotros. Al principio, fue muy considerada, tratando de manejar las tareas domésticas, pero se le dijo que no se preocupara por las tareas del hogar. En cambio, se le pidió que cuidara de mi hija. Mi hija, sin darse cuenta de la tristeza de mi madre, interactuó con ella con la misma alegría de siempre, y poco a poco, mi madre comenzó a recuperar su energía. Sentimientos oscuros y feos habían crecido hacia mi hermano y su esposa, pero observar a mi hija y a mi madre lentamente reemplazó esas emociones. El objetivo ahora es reconstruir la vida con nosotros cuatro, mi madre, mi hija, mi esposo y yo. Seguramente, mi padre también lo habría deseado. Pensando en eso, el día se saluda con una sonrisa, siempre eligiendo acercarse a la vida con brillo. ¿Cómo fue la historia de hoy? Por favor, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.